creo que también es importante reconectar con el propósito de vida de uno. ¿Por qué hago lo que hago hoy? No hace 5 años nada más, sino porque hoy decido levantarme y hacer lo que hago. Creo que eso es súper importante y creo que no todo el mundo ha llegado a esa respuesta. Hay gente que tiene 60, 70 años y todavía no sabe para qué se levantan todas las mañanas. Entonces, creo que lograr reconectar con esa parte de uno que es muy humana, que es muy personal, que nadie te la va a decir, que no hay un podcast, no hay un video de YouTube, no hay un seminario, no hay un tutorial de cómo llegar ahí. Entonces creo que volver a reconectar con lo que tú eres, con lo que a ti te gusta, con por qué haces lo que haces, es lo que asegura que tú puedas seguir en pie y pues tener también una evolución, porque al final todos buscamos evolucionar. O sea, tú puedes tener el mismo negocio 5, 10, 20 años y sentir que te quedaste en el mismo lugar. Mira, yo creo que eso que venimos hablando, o sea, el tema de perder el norte, Okay. y perder el norte en silencio, que es lo más duro, porque a ojos de la gente, tú eres Jorge Perfetti, el de Día de Burgers, el de Caribe Concert, el que siempre está haciendo algo, pero a veces uno pierde el norte y perder el norte para uno en lo interno es complejo porque uno se empieza a cuestionar, es que no soy agradecido, es que no me gusta lo que hago, siempre pensé que me gustaba y ahora no me gusta, Ahora hay duda. viví engañado, o lo hago por los demás o lo hago por mí. Entonces llegar a esas respuestas es complejo y llegar a esas respuestas no siempre es agradable. Entonces cuando no es agradable, saber cómo reconducirlo Claro. para otra vez como enfocarte y tener claro por qué haces lo que haces. Creo que ese es el mayor reto. Hola, ¿cómo están? Jorge Perfetti por acá. Quiero agradecer al equipo de One TV Studio por la entrevista y al equipo de Pautas Venezuela. Desde que nosotros creamos este espacio, esta ventana para la gente de aquí de Maracaibo, de Venezuela, del mundo, de los que lleguen, pero principalmente estábamos enfocados en la gente de Maracaibo, la gente local, porque sentimos que no había un espacio así. Y siempre pensamos en los protagonistas de la ciudad. En este caso, Jorge Perfetti ha hecho muchas cosas y es una persona que está haciendo ciudad. Mucha gente no lo sabe y estábamos hablando antes de eso de que la gente dice, bueno, Jorge Perfetti, Día de Burger y ya. No es el tema, sino que hay muchas otras cosas que Jorge hace y que viene, en el buen sentido de la palabra, viene dando lidia desde hace rato. Sí, definitivamente sí. Entonces, un poco de ese cuento, cómo comienza todo. Habéis trabajado en muchas cosas, en la parte de la publicidad, la parte de emprendimiento, estáis metido hasta un poco con la política ahorita, actualmente. ¿Cómo comienza todo eso? ¿Tus inicios? ¿Cómo fueron? Creo que estuviste fuera del país un tiempo también. Claro. Y mucha gente no sabe ese cuento, cómo comienza. Bueno, este Claro. chamo de repente salió. Sí, No, ya va, sí, no esa es la salió, clásica. no. Él estaba, vas a ver. No, fíjate que, como tú dices, yo desde muy chiquito estoy dando lata en la calle. Yo siempre fui, y siempre me gusta decirlo, que fui como el alumno incómodo. El alumno incómodo no es el que se porta mal. El alumno incómodo es el que cuestiona todo. Y yo fui ese alumno incómodo. Desde el colegio siempre tuve como una opinión diferente de las cosas que veía. Y eso me hizo ser muy curioso. Y ser muy curioso te lleva a explorar como muchas áreas, ¿no? Muchos rubros. Yo, a diferencia de mucha gente, yo no sabía qué quería estudiar. Yo llegué a 5.º año con todas las de no saber y con el miedo que tiene todo el mundo de decir, bueno, me voy por ciencias en ese momento porque me permitía abarcar más, ¿no? De una manera u otra, termino escribiendo un blog sobre comida. No sé por qué. O sea, realmente la razón real es que yo era muy gordito. Tuve un año que no comí en la calle y cuando comí me fue mal. Y yo dije, esto lo tengo que escribir de alguna manera, porque imagínate no comer en la calle durante un año para comer algo y que no te guste. Y escribí un blog, todavía me imagino que debe estar online, que también es mi correo, por cierto, que es Perfetti como cliente. Y Perfetti como cliente fue como el label en el que medio enmarqué mis opiniones de comida. Y bajo esa premisa, pues arranqué a escribir. Y arrancando a escribir me di cuenta de que en ese momento muy pocas personas hacían eso acá. ¿De qué año? Eso habrá sido 2014, 2013. Ok. Incluso, no, mentira, 2012. O sea, ya pasó los 10 años. Ya pasó los 10 años, estamos ganando
Pero eso me llevó a otras cosas, porque me llevó a tener contacto con restaurantes, me llevó a tener contacto con gente que participaba en el medio, baristas, cocineros, dueños de negocios, y terminé metido en la parte publicitaria de los restaurantes. De una manera u otra, realmente fue una historia bastante rocambolesca. Pero cuando yo empiezo a estudiar publicidad y relaciones públicas en Luz, ya yo estaba empezando en mi proyecto de agencia publicitaria. Entonces fue una carrera bastante particular, porque ya yo trabajaba, ya yo estaba en el campo. Y fue, pues vamos a decir, el inicio de todo, ¿no? Por supuesto, ya de ahí en adelante fui como mutando lo que me gustaba. Yo decía, bueno, en el medio de la publicidad yo no soy nadie competitivo, pues yo tengo, no sé, en ese momento tendría 17 años recién cumplido. Es como que, ¿cómo le compito yo a los Sharks de aquí? Y después dije, bueno, en publicidad no soy nadie, pero nadie está hablando de publicidad para restaurantes. Ahí puedo ser el único. Y me fui por ahí. Ya era una tendencia que tenía mucho tiempo en Europa, pero aquí recuerdo que nunca se había hablado de eso. O por lo menos no de la manera tan frecuente. Y una cosa llevó a la otra, como dicen por ahí. De ahí fue que comenzaste el tema de Día de Burger. O eso vino. O eso No, viene Día de Burger es... No, eso es el comienzo. Correcto, Día de Ajá, Burger es exacto. como la ópera magna de todo, de todo este tema, ¿no? Por supuesto, yo durante la universidad trabajé con muchísimos restaurantes. Yo fui como escalando en los restaurantes que a mí me gustaban. Y yo siempre decía que, bueno, yo tenía que trabajar con restaurantes que me gustaran porque si no, no podía hablar de eso. Mira, yo me acuerdo con bastante cariño que manejé cuando estaba Quepé en el Vaso Verde. Yo manejé Quepén, la comunicación de Quepén a nivel nacional fue una marca muy importante para mí porque yo era un muchacho y por supuesto recibir las comunicaciones de una marca nacional es algo importante. Ahí te introducen al concepto de que tú tienes directores de comunicación, tú tienes gente en Caracas que te tiene que dirigir algunas cosas y de cierta manera los dueños de Quepén, que eran Marcos y Omarlí, como que me tutelaron bastante en ese momento y conocí a personas que trabajaban de manera pero espectacular y yo era un muchacho. Ya yo tenía algunas marcas encima, pero ellos confiaron mucho en mí también. Entonces, bueno, te introduces a un mundo en donde la gente sabe más que tú. Y eso para mí, que soy curioso y que siempre fui curioso, fue como que lo máximo para mí. O sea, yo estaba flotando. Entonces, claro, ese fue el comienzo del contacto con el área de restaurante. Y yo sabía que eso en algún momento iba a desembocar a que yo tuviese un restaurante. después de eso, después de que te graduaste, y ahí fue que te fuiste del país. Yo me gradúo y yo me voy a Panamá a hacer una maestría. ¿Cuánto tiempo estuviste en Panamá? 3 años y medio, casi 4 años. Habla un poquito de eso. Mucha gente no lo sabe. Estuviste fuera 3 años y medio estudiando, pero también viste muchas cosas allá. Sí. Ese contraste, ¿cómo fue? ¿Qué pudiste aprender de allá? ¿Qué absorbiste de allá? ¿Qué pasa? Que en ese momento Panamá tenía condiciones muy diferentes a Venezuela. Panamá es un centro financiero de Centroamérica y eso te permite acceder a mucha información que quizás aquí no tenía. Por ejemplo, yo siempre trabajé con mercadeo de restaurantes y con publicidad de restaurantes y lo normal era aquí un estilo de manejo, como decir, gerencia al máximo de cada centavo porque cada centavo cuenta. Cuando tú tienes un presupuesto, ya tú piensas diferente. Porque ya tú dices, ¿cómo gestiono este budget que yo tengo de la mejor manera? Al principio tú llegas como a trabajar en mente de escasez. O sea, decir, todo lo que yo tenga lo tengo que cuidar pero al máximo. Y eso afuera lo aprecian mucho. Entonces, darme cuenta de que esa gestión que nosotros hacemos acá, en ese momento de decir, bueno, no tengo recursos infinitos, tengo que cuidarlos, afuera no es tan normal. Afuera es una ventaja competitiva, porque afuera están acostumbrados a trabajar con presupuesto que tienen que gastarlo. De X manera u otra, cuidarlo, pero gastarlo. Entonces, creo que el match entre alguien que iba con esa dinámica y el match de alguien que se encuentra en un país mucho más, vamos a decir, desarrollado en temas financieros, tienes bancos, tienes préstamos, tienes todas las fuentes de financiamiento posible, incluso banca inversionista, todo el tema de Friends and Fools and Families, o sea, todos los Venture Capital, también había Venture Capital, o sea, te das cuenta de que hay muchas herramientas financieras que tú no conoces y ahí vuelves a nacer. Entonces imagínate estudiar una maestría que tiene que ver con finanzas en un país cuando tú vienes de publicidad y relaciones públicas, que en ese momento se daba como algo más humanista. Entonces fue un choque bastante fuerte. Mucha gente, de hecho Mohana también, que estuvo aquí, él también trajo una idea de afuera, que fue la de Mr. Crunch, la trajo la del pollo de Nashville.
hay mucha gente, y en Caracas también lo hemos visto, que trae ideas de afuera. ¿Por qué Jorge no se quedó en Panamá? Bueno, yo creo que todo fue causa y consecuencia. O sea, yo no tenía planificado volver, para ser 100% honesto. Yo no tenía dentro de mi plan de vida volver porque, bueno, yo siempre he querido como... O sea, he tenido metas que tienen que ver mucho con la formación. Y yo quería hacer otra maestría afuera. Yo dije, bueno, ya hice un MBA en Panamá, pero es un MBA en Panamá. Yo quiero hacer un MBA en Cambridge, en Oxford. Y, por supuesto, yo no tenía los recursos para hacer un MBA en Oxford, que son cantidad ilimitada de plata. Eh, y yo me marqué como una especie de agenda en donde yo tenía que ahorrar un X monto para poder empezar a soñar con eso. Entonces yo dije, bueno, saqué cuentas, yo dije, mi salario en Panamá es este, yo no tengo otro ingreso adicional, ahorrar es complejo, estamos afuera, bueno, todo lo que ya ustedes saben. En eso cae pandemia y yo me cuestiono muchas cosas. Yo digo, bueno, ¿para qué quiero estudiar otro MBA? Si ya yo tengo un MBA, voy a ver materias repetidas, quizás allá es mejor el contenido, quizás no. Y me di cuenta de que estudiar otro MBA era algo muy para mi ego. Y yo dije, esto no me va a servir para mi vida. Yo lo que necesito es empezar a hacer cosas que me relacionen un poco más al área del emprendimiento, al área de la empresa privada como tal. Y recuerdo que en pandemia, que sucede que botan a mucha gente del trabajo, yo tuve la gran suerte de que a mí me llamaron el primer día de la pandemia y me dijeron, yo prefiero votar. Yo trabajé con una cadena de pizzerías a nivel panameño y Costa Rica. Y yo era gerente de mercadeo. Y recuerdo que yo estaba súper asustado. Me llamó el dueño, que terminó siendo mi amigo. Hoy en día seguimos siendo amigos. Y me dijo, Jorge, mira, yo prefiero votar a todos los pizzeros que votarte a ti. Recuerdo que llamé a varios amigos y les dije, mira, ¿qué tienen que hacer en Maracaibo? ¿Tienen algún proyecto? ¿Tienen algo que quieran hacer? Yo les invierto. Obviamente era como, yo les invierto algo pequeño, no tenía mucho capital tampoco. Y en ese llama y llama se dio que me llamaron unas amigas de acá de Maracaibo y me presentaron a una persona que casualmente tenía un proyecto de helados. Cuando nos empezamos a conversar sobre el proyecto de helados, me dicen en plena videollamada, yo en Panamá, ellas acá en Maracaibo. Me dicen, ¿por qué no le cuentas a esta persona de tu proyecto de hamburguesa? Yo tenía un proyecto de hamburguesa desde 2014, 2015. Y yo le dije, ¿pero para qué? Si yo no voy a volver. Y me dicen, pero cuéntale. Y yo, mira, bueno, es un proyecto de hamburguesas sencillas y dobles, con queso, tocineta, sin mucha complicación. Decía yo que sin mucha complicación. Y esta persona me dice, ¿qué necesitas para hacerlo? Y le dije, no me estás entendiendo. O sea, yo no me voy a devolver. Yo no lo quiero hacer. Te lo conté porque, bueno, mis amigas me dijeron, cuéntale, pero yo estoy en Panamá, yo me quiero ir a otro lado, tal. Y él me dice, ¿qué necesitas? Y ahí me doy cuenta de que no es solamente quererlo, sino que a veces uno quiere las cosas y no sabe cómo desarrollarlas. Entonces me pasó que cuando me preguntó, ¿qué necesitas? Yo empecé a tirar nombres, pero no tenía nada. Y bueno, una freidora, una plancha, o sea, capital de trabajo, personal, un sitio para poder operar. O sea, necesito operadores, necesito por lo menos una inversión inicial. Necesito capital para poder comprar por lo menos el primer inventario. O sea, un montón de cosas. Y él me dijo, bueno, pásame una lista de Excel con todo lo que necesitas y nos volvemos a sentar. Ok. Al otro día hice mi lista de Excel. Por supuesto, me di cuenta de que eran muchas más cosas de las que yo pensé que necesitaba. Se la paso y él me dice, bueno, vamos a arrancar. Yo, no, ya va, calma. Yo no quiero volver. Me dice, no te estoy pidiendo que vuelvas. Gestiónalo desde allá. Administra la parte de comunicaciones, de publicidad, que son lo que tú haces, y nosotros lo operamos acá. Y yo dije, bueno, suena risky, pero vamos a hacerlo. Y ese es uno de los casos en donde todo lo que podía salir mal, salió bien. Porque yo le paso un modelo de hamburguesa que yo quiero, yo la hago en mi casa en Panamá, le paso una foto y yo le digo, mira, el procedimiento es este. El pan es este, el queso es este, la carne, bueno, creo que es esta. Y este es uno de esos casos en donde el 0.01% de posibilidades de que saliera mejor fue ese. Porque ellos consiguieron un mejor pan que el que yo tenía allá, hicieron un mejor corte de carne del que yo tenía allá e hicieron en conjunto un negocio sólido. Entonces imagínate que en plena pandemia, sin podernos vacunar todavía, sin saber qué iba a pasar, se estaban vendiendo unas hamburguesas a mi nombre en Maracaibo sin yo haberla probado. Se te puede imaginar cómo estaba yo. Entonces yo salía del trabajo como a las 6 de la tarde, me sentaba en la laptop y atendía los pedidos con los muchachos acá. Entonces,
creo que fue una experiencia súper particular. Y habla de que quizás el tiempo que uno cree no es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto es el tiempo en el que se dan las cosas. Y a veces es mejor hacerlo, en el 99% de los casos, es mejor hacerlo a medias que no hacerlo. Entonces fíjate que hoy en día podemos decir que eso es Día de Burgers. ¿Se puede resumir en que te regresaste a Venezuela porque pasó eso? Claro, llegó un momento en el que mis socios estábamos creciendo, el impacto fue bastante grande, vendíamos muchas hamburguesas y llegó un momento en el que mi socio me dijo, o te devuelves o no crecemos. Y ahí me tocó tomar la decisión. No fue una decisión fácil, dejé muchas cosas en Panamá que me importaban, incluso dejé una compañera sentimental, fue muy duro, muy duro. Hay cosas de las que definitivamente no, jamás voy a estar 100% de acuerdo cómo se hicieron, pero la realidad es bueno, yo tenía que seguir mi sueño y en ese momento ese era mi sueño. Y bueno, caí acá, me encuentro con una Venezuela muy diferente a la que yo me fui. Yo me fui en una Venezuela en donde, de hecho, me fui como 5 días antes del apagón horrible. Y, y me encuentro en una Venezuela en donde todo cambió. La mentalidad de la gente cambió, la gente estaba emprendiendo, la gente tenía ideas que quería hacer. Y me di cuenta de que yo encajaba en esa Venezuela de reconstrucción que yo me imaginé. Yo siempre quise como formar parte de algo más grande que yo. Y creo que ese algo más grande que yo es la Venezuela que todos soñamos. Entonces yo dije, bueno, caigo perfecto porque tengo una visión de afuera, no solamente del negocio que se puede montar, que es lo más común. Tú dices, bueno, la gente se va a Estados Unidos, se va a Panamá, se va a Europa a buscar negocios o a inspirarse, hoy en día en China también. Pero no es solamente eso, es tener la mentalidad de alguien que viene con unas herramientas financieras, con esto puede irse por este camino, no hay que pensar en pequeño, hay que pensar quizás un poco más grande. Y creo que en ese momento yo podía aportar eso. Lo más seguro que ese fue el éxito. Yo creo que el éxito es como complejo de explicar porque es la conjunción de muchas cosas. Es el timing perfecto, con el producto quizás adecuado, con los socios adecuados, con incluso la Venezuela en ese momento era quizás la más adecuada para emprender porque todos estábamos al mismo nivel. Si era un restaurante de 60 años en la ciudad, bueno, era lo mismo que alguien que iban haciendo porque todo el mundo estaba encerrado. Entonces se equipararon mucho las condiciones de la competencia. Pero también creo que es el tema de haber hecho un negocio con propósito. O sea, decir, bueno, Día de Burgers no es una hamburguesería más. Día de Burgers tiene algo social, tiene algo que ver con la comunidad y tiene una misión importante dentro de la Maracaibo que era, pues, ser un negocio ejemplar para otros negocios de la ciudad. Esa fue como siempre la intención que traíamos. Entonces, bueno, creo que es la conjunción de todas esas cosas. Sí, y yo lo digo sobre todo porque sobrevivió en el tiempo. Muchos no Sí, lo sí. lograron, en cambio, Sí. Día de Burger sí. Pero bueno, ya cerrando un poquito el tema de Día de Burger, Jorge como emprendedor puede analizar ahorita y con el tiempo de experiencia que tiene, en qué falla otro emprendedor en la parte del restaurante. ¿Cuál es el error número uno? ¿Qué es lo Fíjate qué es lo que fallan, pues? que es muy fácil, y esto lo entiendo después de mucho tiempo de pensarlo y mucho tiempo de analizarlo. Es muy fácil sentarse del otro lado y decir que falla del otro. Hay un dicho que dice, the grass always looks greener from the other side. O sea, que el césped siempre se ve más verde desde el otro lado. Y hoy en día no me atrevo ni siquiera a decir en qué falla, porque creo que es más importante decir en qué funciona. ¿Por qué? Porque evidentemente formación financiera no tenemos tanta, sobre todo que somos emprendedores. No todo el mundo viene de la formación financiera. Entonces, por supuesto, el manejo de los números es complejo, pero es complejo aquí y es complejo en cualquier parte del mundo. O sea, la mayoría de los restaurantes pierden o cierran por falta de flujo de caja. Pero entonces son cosas que uno también va aprendiendo en el camino. Yo creo que el reto más grande para emprender en Maracaibo y en Venezuela, y creo que emprender en cualquier parte del mundo, es entender que al principio te gusta y así tú lo ames demasiado. Llega un momento en el que te aburres. Llega un momento en el que pierdes la motivación. Llega un momento en el que por más de que sea tu sueño, no quieres pararte de ir. Quieres dejarlo botado todo. Y no es por un tema de desgaste del negocio. Es por un tema del desgaste emocional tuyo como emprendedor. Entonces, creo que empezar a conversar un poco más
sobre cómo formar personas un poco más emocionalmente fuertes para emprender, es más importante que el mismo emprendimiento. Porque creo que parte de lo que tenemos que aprender es que no todas las ideas las vamos a pegar. No todas las ideas son el negocio que va a perdurar en el tiempo. E incluso no todos los negocios que perduran en el tiempo son tu último negocio. Entonces, creo que llegar a esa madurez de decir, o sea, yo quería esto, hoy en día lo sigo queriendo, pero no lo quiero tanto. Tengo que reconectarme para volverlo a querer y sin que el negocio se caiga en el camino. Creo que eso es lo más difícil de todo. De verdad es bien rudo. Y ahora mismo, hablando de reconexión, ¿cuál piensas tú que sería como la parte inicial de la reconexión para Jorge? Mira, yo creo que lo más importante es recordar, uno, qué quería yo al principio. Como decir, ¿por qué llegué a donde llegué? ¿Por qué hice todo el sacrificio que hice? Creo que también es importante reconectar con el propósito de vida de uno. ¿Por qué hago lo que hago hoy? No hace 5 años nada más, sino porque hoy decido levantarme y hacer lo que hago. Creo que eso es súper importante y creo que no todo el mundo ha llegado a esa respuesta. Hay gente que tiene 60, 70 años y todavía no sabe para qué se levantan todas las mañanas. Entonces, creo que lograr reconectar con esa parte de uno que es muy humana, que es muy personal, que nadie te lo va a decir, que no hay un podcast, no hay un video de YouTube, no hay un seminario, no hay un tutorial de cómo llegar ahí. Entonces creo que volver a reconectar con lo que tú eres, con lo que a ti te gusta, con por qué haces lo que haces, es lo que asegura que tú puedas seguir en pie y pues tener también una evolución, porque al final todos buscamos evolucionar. O sea, tú puedes tener el mismo negocio 5, 10, 20 años y sentir que te quedaste en el mismo lugar. Entonces creo que ese es el mayor miedo de la persona que emprende. O sea, emprender e invertir tiempo, invertir su vida y verse dentro de 10 años diciendo que he hecho. Por supuesto. Entonces, eso es un miedo que, en mi opinión, nunca se acaba. O sea, te puedes morir mañana, ni Dios lo quiera, y tú te vas a morir diciendo que hice. Y siempre vas a tener a alguien al lado, que es muy importante tenerlo, que te diga, hey, pero tú hace 5 años no tenías esto. Y ese alguien al lado puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser tu pareja, o incluso puede ser tú mismo diciéndotelo al tipo. Por supuesto. Jorge, y háblanos un poquito, ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentar en este camino del emprendimiento para ti? Mira, yo creo que eso que venimos hablando, o sea, el tema de perder el norte, Okay. y perder el norte en silencio, que es lo más duro. Porque a ojos de la gente, tú eres Jorge Perfetti, el de Día Burgers, el de Caribe Concert, el que siempre está haciendo algo. Pero a veces uno pierde el norte y perder el norte para uno en lo interno es complejo porque uno se empieza a cuestionar. Es que no soy agradecido, es que no me gusta lo que hago. Siempre pensé que me gustaba y ahora no me gusta. Ahora de duda. Viví engañado. O lo hago por los demás o lo hago por mí. Entonces llegar a esas respuestas es complejo. Y llegar a esas respuestas no siempre es agradable. Entonces cuando no es agradable, saber cómo reconducirlo. Claro. Para otra vez como enfocarte y tener claro por qué haces lo que haces. Creo que ese es el mayor reto. Háblanos un poquito también de Caribe Concert, porque mucha gente te ha visto en Caribe Concert, pero a ciencia cierta, hay veces que dicen, bueno, pero él no está en Día de Burger, Claro. ¿qué hace en Caribe Concert? Bueno, fíjate que Caribe Concert es una casualidad de la vida, no tan casual. Voy a retrotraer un poquito el cuento. Cuando yo llego de Panamá, yo llego con la idea de que Maracaibo necesita muchas zonas comerciales diferentes. Maracaibo está sectorizado y como muy en clúster. O sea, hay un clúster muy fijo de consumo que son, bueno, la Lago, el Zona Norte, la Coromoto, el Oeste. Pero para que los negocios puedan tener hacia dónde crecer, tienen que crearse otros clústeres. Y yo vengo con eso de Panamá porque en Panamá la pizzería tenía 8 sucursales. Y decía, bueno, dentro de una ciudad tan pequeña, tienes 8 sucursales. O sea, eso es crecimiento. Entonces, cuando yo llego a Maracaibo, yo digo, vamos, una de la misión que tenía el grupo una de las misiones era recuperar espacios de la ciudad. Por eso entramos a Costa Verde con Día de Burgers. En ese mismo orden de ideas, yo dije, bueno, tenemos que diversificar un poco porque, bueno, Día de Burgers ya está relativamente estableciéndose, pero nosotros ya tenemos un poco más de tiempo libre, quizás podemos apoyar otros emprendimientos, otros negocios, pero siempre con la idea de recuperar espacio.
Y Costa Verde se ha ido como que también recuperando, claro, ¿verdad? Han llegado claro. bastantes negocios Porque, nuevos, marcas nuevas. claro, porque Costa Verde como marco siempre fue ideal. Fue icónico también en sus Siempre tiempos. fue ideal, tenía estacionamiento, estaba bien ubicado. Era que tener fe e invertir y hacer que otras personas invirtieran. Pero bajo esa misma premisa, a mí se me ocurre como el tema de la calle Carabobo. ¿Cómo hacemos para que la calle Carabobo sea un clúster otra vez? Yo tuve vida nocturna en calle Carabobo en la universidad y eso era fantástico. Claro. Tú no ibas a un negocio, tú ibas a la calle y en la calle te encontrabas a tus amigos y decías, bueno, salta un rato para acá, salta un rato para acá. Me pasaba. Yo presento el proyecto como a nivel de alcaldía en ese momento. La alcaldía me dice, pero vete a sentar con los empresarios y pídeles que reabran. Entonces, imagínate. Yo dije, bueno, vamos a sentarnos. Y en ese vamos a sentarnos, nos sentamos con Augusto Pradelli, que es una gran mente de la ciudad, que levantó Caribe Concert en su momento. Tenemos que traerlo también. Augusto es, si hubiese un presidente del casco central, sería Augusto Pradelli. Yo digo que es una persona brillante, adelantada a su época por mucho. Hacer la invitación oficial. Bueno, Augusto tiene que venir, bro. Tiene que venir. Sobre todo porque lo que él les va a decir es muy interesante y les va a abrir mucho la mente. Pero Augusto nos dice, mira, ya yo no quiero administrar este negocio, yo estoy un poco cansado. Y si quieren administrarlo ustedes, yo se los pongo ahí para que les doy condiciones para que ustedes vengan e inviertan acá. Por supuesto, la mentalidad del grupo fue, bueno, si nosotros queremos hacer que la calle se reactive, nosotros tenemos que ser los primeros que nos reactivemos. Y entramos a Caribe. Caribe Concert. Caribe Concert. Por supuesto, tratando de darle otro concepto. Era otra Venezuela, era otra Maracaibo. Y Caribe me permitió a mí entender, casualmente hablando de la reconexión, que yo en Día Burgers había conectado dos o tres cosas que a mí me gustaban mucho. Uno, el emprendimiento. Dos, las hamburguesas o la comida. Y tres, el tema social. El tema de cómo hago que la comunidad sea mejor con mi trabajo. Y Caribe me permitió reconectar con otras cosas de mí que me hicieron seguir motivado. Por ejemplo, era un negocio de comida, era un emprendimiento porque, bueno, íbamos empezando otro Caribe dentro del Caribe que ya estaba. Pero me permitió tener contacto con algo que también es una pasión para mí, que es la música. Y dentro del ecosistema de comida, negocio y música, yo me sentí otra vez muy cómodo. Y como me sentí otra vez muy cómodo, me empecé a motivar nuevamente a empezar de cero. Entonces creo que logré hacer la conjunción de varias cosas que me gustaban y eso, por supuesto, pues desembocó en lo que es Caribe hoy. ¿Cuál consideras tú, verdad, aparte de tus emprendimientos, aquí en Maracaibo, otros negocios de comida que pienses tú que tenga un buen marketing gastronómico? Mira, si algún negocio se mantiene en pie hoy en día acá, es porque lo que están haciendo lo están haciendo bien. No te puedo decir uno o dos o tres, pero te puedo decir que el que lo está haciendo ya está haciendo mucho. O sea, no creo en tal cosa como el marketing mal hecho. Creo que todo el mundo hace el marketing como puede, a la manera en la que puede y de manera más o menos orgánica. Quiero que me nombres aunque sea 3 de los que tú piensas que los están haciendo o como te gusta como lo están haciendo. Pero es que mira, o sea, podemos hablar de marcas que han surgido en Maracaibo y que han logrado salir. Fíjate, Snow es un tema importante, ¿no? Claro. O sea, Snow un producto que tú decías, bueno, cepillado. Y cómo llevaron el cepillado a otro nivel. Fíjate que era de esos negocios que yo decía, bueno, le va a costar un poco porque estás en Maracaibo, aquí hay mucho cepillado. Y fíjate que no, fíjate que les ha ido muy bien y han tenido la mentalidad de crecer, han tenido la mentalidad correcta para crecer y en Caracas están siendo un super boom. Fíjate que yo vengo precisamente del mercado de la expansión, o sea, del cómo abrimos más sucursales, de las franchises. Yo trabajé muchos años con Sushi Cookies, por ejemplo, en la época dura de Sushi Cookies, y para mí ver la expansión me hace admirar muchísimo a las personas que están detrás, porque no es fácil. Claro, no es fácil. No es nada fácil. ¿Qué tendencia gastronómica actual odias en secreto? A mí nunca me han gustado nada de las cosas como muy chorreadas o que tengas que ponerte unos guantes para comértelo o que no sean manejables, ¿no? Sí, que no sea fácil de comer. Eso es algo muy personal. Yo nunca me voy a comer un sombrero, por ejemplo. Ok. No es porque sea malo, simplemente es porque no es mi tipo de comida. O sea, es muy difícil que tú me veas a mí comiéndome un sombrero o algo que sea de este tamaño y lo partamos en 50 partes. Es difícil.
Nada contra eso, solamente que no es mi Ok. estilo. ¿Y cuál es tu opinión aquí, cambiando un poquito, vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión ahorita de eso que se está viendo en la inteligencia artificial como que para hacer imágenes para menú, por ejemplo? O Claro. de fotos, o sea, generan una foto gastronómica así, con Mira, la IA. es la misma opinión que tengo de la inteligencia artificial en general. Me asusta. Me asusta y me aterra. Me aterra no como... Me aterra de dos maneras. La primera es porque siento que va más rápida que yo. Es decir, siento que yo no me actualizo a la misma velocidad que ella. Y eso es sano reconocerlo. Y dos, siento que no está regulada suficiente como para que sepamos qué está bien y qué está mal. Y le deja todo como a la parte moral. O sea, como decir, bueno, yo mañana puedo subir una foto de Taylor Swift en Día de Burgers y la gente se va a reír. Pero eso moralmente no está bien. Y de hecho, si estuviéramos en cualquier otro país, recibiríamos probablemente una demanda Una bien demanda. grande. Pero entonces aquí dicen, no, pero aquí no te van a demandar por eso. Entonces ya le deja el tema a la moral. Claro. El tema, como toda herramienta, es qué haces con la herramienta. O sea, hay cosas fabulosas, pero hay cosas que aterran. Está bien, está bien. Un consejo brutalmente honesto para alguien que quiera abrir un restaurante en Venezuela en el 2026. Que tengan mucha paciencia, porque es una batalla de todos los días. Es una batalla que nunca termina. No es la inversión más rentable, se los garantizo. Hay muchísimas inversiones más rentables. Si abres un restaurante es porque te gustan los restaurantes. No es porque tú digas, voy a hacer dinero haciendo un restaurante. Ese es el peor statement que puedes hacer en tu vida. Esto es para el que le guste. Y te puedes enamorar más en el camino o desenamorarte en el camino. Pero no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que tiene que gustarte mucho. Porque incluso los días gustándote mucho, los días malos son muy malos. Entonces, es para el que le gusta, definitivamente. Es un camino tortuoso, rocoso, muy bonito, definitivamente único. Puedes hacer feliz a mucha gente. Puedes darle trabajo y empleo a mucha gente. Puedes cambiar la manera en la que la gente ve algo. Puedes ser ejemplo para personas que quieran hacer cosas parecidas. Y esa es la parte bonita. Pero definitivamente no es el negocio más fácil. Jorge, ¿y eso lo decís ahorita o lo pensabas antes también? Definitivamente uno lo puede pensar, pero cuando uno lo vive es otra cosa. Cuando uno lo vive es otra cosa porque tú estás en contacto con la realidad. Y la realidad es que todos los días hay cosas nuevas. O sea, y todos los días tienes que desaprender para volver a aprender. Y cuando sientes que lo tienes dominado, al otro día te cambian las condiciones. Entonces, yo creo que ni siquiera es un tema de Venezuela nada más, es un tema del mundo. O sea, el mundo cambia muy rápido. Y hoy en día la hipercompetencia, o sea, el tema de quién va más rápido, quién vende más, quién... O sea, nos aleja un poquito de la tierra, del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, creo que es súper importante tener claro que un restaurante no es un negocio que te vaya a dar una satisfacción monetaria a corto plazo. Si lo hace, bienvenido sea. Hay casos de casos, ¿no? Pero el restaurante tiene que llenarte de otra manera. O sea, tienes que buscarle la vuelta para que seas feliz en el proceso. Porque si no, te aseguro que vas a ser una persona con mucha frustración. Justo con eso quería terminar, antes de que Alan me agarrara. ¿Cómo Jorge monetizó o dijo, bueno, ya puedo vivir de esto? Y no tanto del tema restaurantero, sino también del tema de publicista, Claro. de creativo, hasta ahorita el tema de directivo de Caribe Concert, este tema. Puede decir, bueno, sí, ya yo estoy establecido económicamente, o bueno, me cuesta. No, mira, yo creo que... No es que soy millonario, pero sí. No, yo creo que es un tema de entender los procesos. De hecho, Jorge, mucha gente pensará, no, Jorge, con todo lo que hace, es súper millonario. Aquí en Maracaibo. Para nada. Sobre todo porque no creo que alguien se pueda hacer millonario acá a punta del negocio que hacemos, ¿no? No lo descarto, pero es complejo, ¿no? Y siento que esto es un proceso que se alarga y se encoge a medida que pasan ciertas cosas, ¿no? El contexto, por supuesto, condiciona toda la actividad. Pero es importante tener claro que el proceso es más importante que la meta porque la meta siempre se alarga más. O sea, si tú dices, mira, si en 5 años yo no genero X cantidad de dividendos, yo me salgo del negocio. Este no es el negocio para ti. No es el negocio para ti porque esos 5 años que tú tienes en la cabeza pueden ser más o pueden ser menos. O sea, no hay certeza y vivir dentro de la incertidumbre es lo que te hace que puedas subsistir en el mercado. Entonces,
creo que financieramente hay muchísimas metas por cumplir todavía. Creo que no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Sobre todo porque el negocio cambia todos los días como la economía. Y como cambia todos los días, nos vemos obligados inclusive a hablar de otras metas más conservadoras, menos conservadoras. Hay que tomar decisiones con cabeza fría que no son necesariamente bonitas o no son necesariamente las que tú quisieras. Y tú aprendes a tomar esas decisiones sin que te importe tanto o tratando de apelar un poco al desapego, ¿no? Es decir, bueno, quizás fue una sucursal que nos gustaba mucho, pero quizás no está dando. O quizás esta idea nos pareció increíble al principio y resulta que no funcionó. No solamente he hecho negocios que funcionan, también he hecho negocios que no han funcionado. Y esa es la parte que nadie quiere ver, pero definitivamente todos tenemos momentos en donde no la pegamos, pues. Y creo que admitirlo te hace ir hacia adelante y no quedarte atrás. ¿Qué proyecto? Se acaba de comenzar el año. ¿Qué proyecto de Jorge para este año? O bueno, no para este año, pero está ahí pensando. Fíjate que este año hay varios proyectos, tanto profesionales como personales. Yo creo que profesionalmente es muy importante para mí el tema de la Cámara. Yo estoy en la Cámara de Turismo, soy presidente de la Cámara de Turismo para este periodo. Y creo que el turismo es algo muy positivo para la ciudad y para el Estado, que está pues en un periodo como en hold, pero que tenemos todas las herramientas para impulsarlo. O sea, de hecho, creo que es importante que lo sepan, porque no todo el mundo lo sabe. Somos el único estado de Venezuela que no tiene una marca estado turística. O sea, si tú ves Caracas tiene marca, Falcón tiene marca, Portuguesa tiene marca, estados que tú dices, bueno, el Zulia debería tener antes, bueno, no, ellos tienen marca turística y es importante porque la marca turística lo que hace es que la gente diga de ti lo que tú quieres que digan de ti. Entonces, el Zulia y Maracaibo tristemente tienen el peor branding de Venezuela. O sea, somos la ciudad de los apagones, somos la ciudad de se va la luz, se va el agua, se va lo otro, somos la ciudad desierta, somos la ciudad de la que emigró mucha cantidad de personas, o la mitad del estado se fue. Y eso es verdad a medias. Pues tenemos otras cosas que también son positivas que no dejan de estar. Claro. Entonces creo que el reto de este año, por lo menos a nivel profesional, uno, es seguir manteniendo los negocios y poderlos incluso mejorar en un ecosistema complejo. En The Burgers, pues es seguir en la senda que tenemos, inventar cosas nuevas, que es difícil ya cuando estás como estamos nosotros. Poder reconectar con mucho público que quizás dejamos de conectar un tiempo. En Caribe, pues seguir planteando el tema de la recuperación de la calle Carabobo, la recuperación del casco central, seguir trayendo espectáculos buenos para la ciudad. Y en el tema de esto que hablamos de la marca Estado, es lograr consolidar la marca turística del Zulia. Es decir, Zulia, para que la gente sepa por qué venir al Zulia. Porque el turismo nos va a activar a todos y nos va a dar consumo, nos va a dar comercio, nos va a dar una proyección nacional e internacional que necesitamos. Entonces creo que este año va a ser propicio en algún momento para eso. Es un procedimiento, es un protocolo, es complejo, pero yo creo que tengo el equipo correcto para hacerlo. Y a nivel personal, pues definitivamente seguir creciendo como persona. Tengo muchos retos personales. O sea, seguir reconectando. Creo que hay una parte, es algo muy personal, pero una parte espiritual que quiero como mejorar este año. Hay una parte familiar que quiero mejorar este año. Hay una parte de pareja que quiero mejorar este año. Quiero dedicarme más tiempo a mí, a hacer cosas que me gustan. Y quiero seguir descubriendo por qué estoy aquí. Que creo que es el mayor de los retos que tenemos todos. ¿Qué le dirías al Jorge de hace 10 años? Jorge de hace 10 Te lo años. encontré ahorita, entró por la puerta. ¿Qué es lo primero que le decís? Que confíe, que tenga fe en que las cosas se dan. Porque hace exactamente 10 años ya yo estaba como en el medio publicitario, pero yo jamás pensé que yo iba a tener un restaurante. Jamás. O sea, yo dije, yo concretarlo no, porque es que yo nunca he sido el chamo de la plata. Yo siempre he sido el chamo creativo. O sea, el chamo de las ideas, el chamo del no estar conforme, el chamo de explorar por dónde logro esto o cómo hago para lograr esto. Y creo que le diría a ese Jorge de hace 10 años que compre Bitcoin, no mentira. Le diría que la plata no es tan importante. Que la plata, que a nosotros nos enseñan y siempre nos meten ese chip desde chiquitos, que hay muy buenas ideas y falta plata. Y eso es súper error. O sea, siempre hay plata para las buenas ideas.
Lo que pasa es que no siempre hay buenas ideas. Y siempre pensamos que nuestra idea es la mejor y no siempre lo es. Entonces creo que partir del sigue soñando sin tener, porque el soñar es lo que te va a permitir tener. Creo que es lo más relevante. Y creo que le diría que aproveche bien las oportunidades. Que aproveche bien las oportunidades. Yo creo que hay muchas oportunidades que no aproveché, que pude haber aprovechado, de las cuales no me arrepiento, pero sí me hubiese gustado saber qué hubiese pasado. Pero bueno, estamos aquí porque tomamos las decisiones que tomamos y vamos siempre hacia adelante. Y bueno, hasta aquí llegó la entrevista. Gracias a Pautas Venezuela, One TV Studio. Y yo creo que de más está decirles que Caribe es su casa, Día de Burgers es su casa y pues cualquier cosa que quieran compartir conmigo, pues pueden hacerlo abiertamente. Creo que somos unas personas bastante abiertas en general y bueno, que sigue siendo un espacio bueno para todos, para poder hablar de cosas que normalmente no hablamos y para que ustedes también se enteren de qué está pasando, quiénes estamos haciendo qué y se sumen también a hacer cosas, ¿no? Creo que lo más importante es construir y que sepan que los que estamos haciendo cosas queremos que se siga construyendo y queremos sumar a más personas a construir.